Bueno, pues bienvenidos todos y todas. La verdad que es un placer veros con este fantástico colorido de los ODS. Yo soy Eva. Este es un evento que organiza la Red Internacional de Promotores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para quienes no nos conozcáis, somos una organización internacional. De hecho, está formada por más de 3.000 personas y hoy tenemos aquí a gente que nos acompaña también desde otros países, a quienes quiero saludar por el esfuerzo que hacen en estar aquí hasta ahora. La red internacional aquí en España está constituida pues, por unas 300 personas, más o menos somos a día de hoy, aunque los promotores crecen cada día. Se va sumando gente y gente y gente. Ser promotor significa contarle a tus vecinos, tu familia, la panadera, el pescadero, todas esas personas que te rodean, contarle qué son los objetivos de desarrollo sostenible. Y hacer pequeñitas acciones con las cuales contribuyamos pues, a mejorar el mundo, que nos hace mucha falta. Y en un mundo en el que quepamos todos, ¿vale? Que esto trata de ser muy inclusivo. Estaba comentando antes Alba que hoy estamos de aniversario, que se firma, es el aniversario, el quinto aniversario de la firma de la Agenda 2030, ¿no? Entonces, tenemos que, entre todos, pues, felicitarnos, pero nos queda mucho camino por avanzar. Esta iniciativa que tenemos hoy, que es el ODS Café, ya hemos hecho unos cuantos a lo largo de estos meses, es un espacio que hemos creado para poder compartir, aprender los unos de los otros, conocer a los promotores, conocer a los que no son promotores, que vengan personas y nos cuenten sus fantásticas experiencias, ¿no? Aquí esto se trata de compartir el conocimiento. Hoy tenemos una invitada fantástica a la que quiero dar las gracias por estar aquí. Esto es un movimiento formado por personas que todos lo hacemos de forma altruista y voluntaria, ¿vale? Aquí todos absolutamente venimos de manera altruista. Somos un movimiento aconfesional y apolítico, ¿vale? Que esto también es importante, totalmente pues fuera de ningún tipo de ideología que no sea que nos mueva esa intención que tenemos de llevar los ODS a todas partes. Para hablar con nuestra invitada en este café, que va a ser esta parte central, lo que vamos a hacer ahora, esta conversación, después vais a tener tiempo para hablar vosotros, ¿vale? Lo podéis hacer a través del chat en ese turno de preguntas o si alguien quiere hablar con su micrófono, pues nos va a estar echando una mano Mariana, que la tenemos por ahí, para ir canalizando pues todas vuestras preguntas, ¿vale? Todos los que le queráis hacer preguntas a Paula. Para hablar con Paula tenemos a Alba, que es una de nuestras compañeras del equipo de coordinación de aquí de España. Ella está en el área de alianzas. Y Alba es una crack. Ella es una tormenta de ideas constante, te contagia de esas ganas por hacer un montón de cosas. Y además ella no solo las dice, no, sino que también las hace. Ella tiene una Bicorp, una consultora creativa, que hacen pues marketing de impacto. Y la verdad que si la conocéis, pues conocéis las cosas que hace, la verdad que son verdaderamente chulas. Así que, Alba, estamos deseando escucharte. Muchísimas gracias, Eva. Después de lo que has dicho, suerte que no me veis muy bien, pero estoy roja hasta el último pelo del cogote. Así que, por favor, haced caso de Eva la mitad, al menos respecto a mí. A ver, yo estoy súper contenta de poder estar aquí con vosotros un viernes más y tener la oportunidad por parte de la red de poder entrevistar y hacer preguntas a Paula San Pedro. Paula sí que es realmente una persona realmente crack, que sí que es una experta. Además nos va a poder compartir con nosotros una visión muy privilegiada alrededor de lo que son los ODS, no solamente desde lo que es España, sino a nivel internacional, a nivel general global y luego además centrados en el binomio desigualdad y cambio climático. Como decía Eva, un 25 de septiembre de hace 5 años se firmaba en Naciones Unidas la Agenda 2030 como un marco general de actuación en el que más de 168 países se comprometieron a seguir y 5 años después estamos como estamos, ¿no? Paula,
que es responsable de incidencias y contenidos de cambio climático en Oxfam Intermón. Tiene una visión privilegiada sobre ello y nos la va a compartir muy amablemente esta tarde con nosotros. Comentaros también que Paula lleva más de 20 años en el sector de la cooperación y que ha trabajado muy enfocada en cambiar políticas y causas estructurales de desigualdad y de pobreza. Además, Paula es profesora en varias universidades, ha publicado muchísimo temas como migraciones, mujeres, conflicto, cambio climático. Bueno, ya la veréis, pero es una, como ella misma se define, es una apasionada de buscar ese cambio que consiga tener un mundo, que consiga que tengamos todos un mundo más igualitario y más sostenible. Así que, Paula, no sé si me dejo alguna cosa más que quisieras destacar de tu perfil. No, maravilloso. Pues entonces, si quieres, vamos un poco a entrar ya en lo que sería materia. Sí que nos gustaría hacer, por ejemplo, empezar con una visión como más generalizada, más de contexto, y que pudieses compartir con nosotros cómo ves tú el estado de implementación de los ODS a nivel mundial tras esta andadura de 5 años, ¿no? Y que destacaras esos aspectos que desde tu punto de vista crees que son los más, que son los más representativos o los que tú realmente crees que deberíamos tener para un poquito más de atención. Vale, bueno, pues muchísimas gracias por invitarme, lo primero de todo. Estoy muy contenta de estar aquí y de compartir este momento con vosotros. Yo espero que la charla sea interesante, vaya a contar cosas que, bueno, dibujan un mundo un poco gris, pero también esperanzador, y espero que ese equilibrio también lo pueda compartir y lo pueda trasladar. Así como primera pregunta, Alba, yo lanzo también con esta charla una propuesta un poco, ¿no? Para ponernos todos ahí un poco en la piel, ¿no? Y lo primero es si la agenda de ODS es un marco único, algo exclusivo, algo fundamental, o al revés, es una forma de perpetuar un modelo. Y así inicio esta charla que espero que os guste, ¿no? Y que con esta pregunta vayamos pensando realmente dónde nos sitúa estos ODS. En primer lugar, yo creo que desde luego, bueno, como siempre, voy a dar un poco de cal y otra de arena, y esto es lo que tiene el mundo, ¿no? Que no es ni blanco ni negro. Yo creo que sin duda los ODS, es una pequeña introducción, y muy personal. Los ODS nos han traído una virtud de reconocer los principales problemas medioambientales, sociales del siglo XXI. Y creo que este propio hecho es absolutamente singular. Y el hecho de que pongan a todos los países en el mismo renglón. Si os acordáis, estaban los objetivos del milenio, donde solamente estaban dirigidos a los países en desarrollo y a los países menos adelantados. Creo que el salto absolutamente significativo de los ODS es poner a todos bajo esa mirada y bajo esa voluntad de cumplir con los objetivos para el 2030. Único, como decía. Ahora, no tan buenas noticias. Incluso antes del COVID, ¿vale? Lo que voy a tratar para poder reflejar bien dónde estamos, es mirar dónde estamos en 2019 y después qué nos ha pasado y cómo nos ha trastapado el mundo con respecto al marco y a la agenda de 2030, la pandemia actual. Ya en el 2019 ya se vaticinaba que los objetivos no se lograrían a nivel global para 2030 y se lograrían 64 años más tarde. Estamos hablando ya del 2094. Creo que este dato ya es en sí mismo bastante significativo. Creo que también es muy relevante y creo que explica también ese propio dato el hecho de que no es un marco vinculante. En ningún caso estamos hablando de la obligación de los países. Y ya sabemos todos lo que significa, pues, que la voluntad de un país o no para llevar a cabo todo esto. Estos objetivos que tienen muchos retos y que no siempre cuentan con el beneplácito de todos los actores. Y además estamos hablando de un periodo de 15 años donde van a pasar sucesivos gobiernos, donde no siempre se va a mantener la misma voluntad política.
¿Por qué digo todo esto? Porque me parece muy relevante para poder entender dónde estamos y lo lejos que estamos también de alcanzarlos. Yo creo que responde mucho a esa situación, ¿no? Y a esta realidad. Y después, además de todo eso, lo que hemos visto es que hay unos sistemas de monitoreo muy débiles. Y también creo que esto es importante, quedarnos con esta idea porque después la voy a recuperar. Por lo tanto, no hay obligatoriedad y tenemos sistemas débiles de monitoreo a nivel global. Creo que además, siendo crítica, y cogerlo por ahí, los ODS, si os fijáis, en verdad no hacen alusión a derechos civiles y políticos que están en nuestra Convención de Derechos Humanos, como es democracia, como es separación de poderes, como es libertad de expresión, como es elecciones libres y justas. Con lo cual a mí, que he tenido también que analizarlo bajo el prisma de derechos humanos, no deja de llamar la atención el vacío que hay sobre estos. Y también connota que la parte política la tuvieron que alejar de estos compromisos porque si no se dejan a muchos países fuera, como os podéis imaginar, como países signatarios. Pero bueno, en cualquier caso es muy relevante. Creo que además cuando uno analiza la Agenda 2030 se cuestiona, y más con el tema que vamos a hacer zoom, ¿no? Que es el cambio climático, que no ha habido un cuestionamiento más profundo de qué nos ha llevado a este mundo. No hay un cuestionamiento del modelo de producción y el modelo de crecimiento. De hecho, de lo que se habla, por ejemplo, ese objetivo de 8 habla de crecimiento económico, es decir, volvemos a poner en preponderancia ese crecimiento y lo que sabemos ya que nos lleva a ese crecimiento, no necesariamente ni sostenible ni inclusivo. Y para mí esto también es una cuestión que me sorprende, porque tenemos un indicador económico, como el crecimiento económico, frente a otras necesidades humanas como el fin de la pobreza o el cambio climático, con lo cual es sorprendente en cualquier caso. Os dejo algunas propuestas que si queréis después las retomamos. No sé si conocéis que empiezan a haber muchas muy interesantes iniciativas sobre cómo valorar el crecimiento y lo sostenible bajo otros paradigmas, que no sea el PIB. Y ahora hay pues desde el Index of Sustainable Economic Welfare o el Genuine Progress Indicator, que bueno, están en la avanzadilla, ¿no? De cómo pensar el mundo y cómo garantizar el bienestar y la seguridad más allá de lo económico, ¿no? Que es lo que conocemos y reconocemos. Dos pinceladas más. Bueno, está claro, a nivel global no estamos alcanzando y estamos muy lejos de conseguirlo, pero es que cuando miras los países, incluso miras un Suecia, un Noruega, que están desde luego en el top de los avances y en la meta, vemos que ningún país en realidad estaba cerca de lograr el desempeño que supone esta agenda de 2030. Y después vemos al mismo tiempo, y esta foto es foto pre-COVID, acordémonos, vemos las desigualdades de ingreso y riqueza, brechas en términos de salud, grupos de población que cada vez se están quedando más atrás, con esa, ¿no?, constante desigualdad que es transversal y cruza a todos los sectores, desde la parte de riqueza hasta género, hasta poblaciones más vulnerables, ¿no? Este es el mundo que tenemos antes del COVID. Daros algunas cifras. Yo no quiero abrumar mucho con cifras, pero yo creo que también nos pone desde la objetividad, más allá de que yo os diga cosas, ¿no? Y creo que los datos en este caso son necesarios. Así que un par de datos. La pobreza extrema, estábamos al 6%, ¿sí? Se preveía que en el 2030 estuviésemos en el 6%, antes del COVID. Lejos de conseguir, por tanto, el ODS 1 que hablaba de esa erradicación de la pobreza extrema. El hambre, lamentablemente, llevamos 3 años consecutivos, también 2019, donde estaba aumentando por primera vez. Volvíamos a ver, y esto muy relacionado, por supuesto, con las consecuencias del cambio climático. Así que volvíamos a hablar de, otra vez, hambre. Objetivo 2. Biodiversidad, veíamos como constantemente había un ritmo alarmante de pérdida de esa biodiversidad, con muchas especies en peligro.
emisiones de carbono, a nadie nos sorprende, en absoluta expansión a pesar de todos los acuerdos vinculados a esta reducción de emisiones, y hablaremos también después. Después, también muy vinculado con ello, lo que estamos viendo evidencia, yo creo que también un poco lo que remarcaba Alba, ¿no? Y como cuando el secretario general ya habla de urgencia, urgencia es que no queda más remedio. Ahora vemos cómo todos los desastres naturales están aumentando las consecuencias, ya no humanas, sino económicas, están aumentando un 150% en los últimos 20 años, ¿sí? O sea que realmente este es el mundo en el que estábamos antes del COVID, como decía, no muy halagüeño, lamentablemente. Ahora os voy a compartir, que espero saber hacerlo, este gráfico, que creo que es muy ilustrativo. ¿Sí? ¿Lo veis? No. Sí. A ver. ¿Lo veis? Sí. Ah, vale, perfecto. Sí. Espera, que lo voy a poner en grande. Sí. Ahora, bien, perfecto. He sabido, qué alegría. Bueno, pues bueno, he recogido yo los indicadores, son los 17 objetivos, pero yo he seleccionado aquellos donde vemos que, como veis, está en rojo, ¿sí? Rojo significa que hay una regresión en el avance de estos objetivos. No es casual, lamentablemente, que estemos hablando de los objetivos que están todos vinculados con la sostenibilidad. Aquí no he tenido una criba personal, o sea, he sido realmente extraer aquellos donde estaban todos moviéndose entre el color rojo o naranja, que es donde más nos estamos alejando de esos objetivos y esas metas marcadas en la Agenda 2030. Estamos hablando de cuánta energía renovable estamos utilizando, estamos hablando de esas emisiones de carbono que no paran de aumentar, estamos hablando cómo ese stock de pesca para niveles de sostenibilidad no los alcanzamos y al revés, los estamos revirtiendo. Estamos hablando cómo estamos cada vez desprotegiendo y minando esas especies que estaban amenazadas. Así que esta es la realidad, vuelvo a repetir, antes del COVID, ¿vale? Creo que yo creo que expresa bien dónde estábamos. Dejo para seguir un poco hablando de lo que ha significado el COVID. Ahora ya sí que entramos en 2020, lamentablemente, abril de 2020. Nada, no creo que en este caso ahora os vaya a decir nada nuevo, pero sí que ponernos en contexto, ¿no? Cuando llega el COVID, lo que nos hace es, bueno, vapulearnos todo, desde empezamos alguna crisis sanitaria, todo lo que va a suponer a partir de esos momentos y esos meses, con un declive absolutamente radical que jamás habíamos visto. Estamos hablando de cosas realmente históricas, ¿no? Lamentablemente el 2020 no pasará desapercibido y pasará a los anales, pero los anales, cuando hablamos de anales históricos, hablamos de que se nos comparará con la Segunda Guerra Mundial, se habla que nunca ha habido una peor crisis desde entonces, se hablará que la crisis económica que supone que vamos a tener va a ser a los niveles de la Gran Depresión en 1930, y ¿esto qué significa en términos de ODS, ¿no? Esta es la gran pregunta. Bueno, ya sabemos y lo sabemos porque se han empezado a hacer análisis y ahora ahondaremos en ello, que el impacto a corto plazo ya lo empezamos a sentir. Y vamos a ver cuáles son los ODS más dañados y más damnificados en este sentido, pero volvemos a ver desigualdades que ya se perciben tanto dentro como entre países como dentro de los países, y creo que en España tampoco se nos escapa que esto ya está siendo una realidad. Una vez que se te desata la economía, que va a ser una crisis económica, lógicamente el hambre y la pobreza vuelven a estallar, y ya veíamos que antes del COVID ya era alarmante donde estábamos. Acordaros, pobreza extrema, volvíamos a tener ese 6%, volvíamos a tener hambrunas, y esto no deja de ponernos otra vez en esa coyuntura y acrecentarla. Y hay otra cuestión que os decía antes de los datos. Esto siempre pasa como muy, y no es porque yo tenga una visión académica, ¿no? Pero siempre pasa muy desapercibido. Pero claro, uno ha podido llegar a entender dónde estábamos con los ODS, poder monitorear cómo es el avance y el progreso de los ODS porque tenemos datos. Es una cosa absolutamente lógica, ¿no? Pero lo que está totalmente desapercibido es que
con toda esta crisis, esta parálisis en todos los niveles, de todas las esferas, en todos los países, pero especialmente en aquellos más vulnerables, más pobres, lo que ha habido una parálisis de toda esa recogida de datos. ¿Y esto qué va a significar en términos de ODS? Es que durante una fase de medio plazo no vamos a tener datos de cuál está siendo el impacto del COVID en los ODS, especialmente para los países en desarrollo y menos desarrollados. Y esto va a significar, sin datos no sabemos dónde están las mayores necesidades, y sin saber dónde están las mayores necesidades no podemos tener políticas que realmente vayan a responder a eso. Y esto creo que es algo que, como decía, está muy desaparecido de la agenda, pero es absolutamente necesario tenerlo en cuenta. Ahora os voy a volver a compartir otra, a ver, que lo haga bien. No, esperad, no, esto es todo un reto. Ahora ya lo voy a hacer bien. Vale, esto es, ahora ya sí que sí, ¿lo veis bien? ¿Sí? Esto es ahora ya una foto fija de lo que ha salido el informe, el último informe de Naciones Unidas, no sé si tenéis conciencia de él, salió en junio, o sea que son datos de mayo a abril-mayo, o sea recién la crisis, la pandemia del COVID, y esto nos hace una foto estática de dónde consideran desde Naciones Unidas cuál es el impacto en todos los objetivos en el corto plazo. ¿Bien? O sea, tenemos siempre una mirada, ahora ya no nos queda más remedio de tener un análisis muy cortoplacista, porque sabemos que el mundo lamentablemente está dando bandazos normalmente en caída libre. ¿Sí? Así que esto lo que nos dice, si volvemos a mirar, la verdad tampoco debería asombrarnos mucho, ¿no? Como decíamos, esta crisis económica está ramplando con todos esos índices de pobreza, así que vemos en correspondencia como ese objetivo 1, 2 y 3. El 3, ¿por qué? Porque al final es relacionado con salud, ya se sabe que va a tener un impacto negativo muy alto. Sabemos también que el objetivo 8, lógicamente, ese que hablaba de crecimiento económico, también va a tener un y con ello todo el objetivo 10, que es sobre desigualdades económicas. ¿Sí? Con lo cual, esta es la foto que tenemos actualmente. Y en relación a todos los objetivos de los que estábamos hablando antes, relacionados con la sostenibilidad, no se sabe actualmente cuál va a ser el impacto. No se sabe. Y por eso volvíamos a lo mismo, a la importancia de los datos, porque sin datos no podemos saber dónde estamos. Pero dejadme, creo que esto es suficientemente relevante como para que os dé unos cuantos pantallazos más de dónde estamos. Y ya con esto termino esta parte por lo menos. Lamentablemente pues voy a dar una batería de datos no muy halagüeños tampoco. Se estima que pues, debido al COVID 71 millones de personas caigan en la extrema pobreza. Hablábamos de ese 6%, añadimos a ese 6% más de 70 millones de personas. Esto vuelve a ser un aumento que no veíamos desde 1998. ¿Sí? O sea que realmente esto es un giro absoluto en términos de pobreza. Hablamos que más de 1.600 millones de trabajadores ya vulnerables en la economía sumergida pueden verse muy afectados con unos ingresos que afectarán al 60%. Ya sabemos que la economía sumergida ha sido, yo creo que el COVID lo que nos ha venido a demostrar es que todo aquello que sabíamos que no funcionaba, pero lo íbamos dejando un poco de lado, ha subyacido, ¿no? Y ahora ha quedado más patente que nunca. Yo creo que la economía sumergida claramente es una de esas grandes poblaciones más vulnerables, y también en España claramente estamos siendo testigos de ello. Colectivos especialmente afectados, yo creo que con estos ODS 1, 2 y 4 creo que también se reflejan claramente, si podéis ir leyendo a medida que os voy contando, ¿no? Las mujeres y las niñas ya sabemos que van a ser una de las poblaciones más vulnerables en todos los sentidos. Para las mujeres ya sabemos desde la violencia doméstica a la que se han enfrentado por ese propio confinamiento, y lo que ya sabemos, y ahí yo soy testigo absoluto de lo que significa vivir en crisis o en crisis humanitarias, en los que yo he trabajado durante largos años. En todas estas situaciones son las mujeres las que se llevan la peor parte, siendo el eslabón más bajo de sus sociedades,
y de las comunidades en las que viven y donde sufren pues al final las consecuencias de un estrés que no deja de ser un mayor estrés o un estrés que se suma a otras crisis que ya sufrían, y de eso si queréis ya hablamos un poco más tarde. Sí que tenemos a las mujeres, tenemos a los niños, tampoco nos sorprende, ¿no?, que el 90% de las escuelas hayan cerrado de alguna manera, y todo eso que supone que te hayas quedado sin comer, muchas veces la única comida a la que podías acceder, se has quedado sin vacunaciones fundamentales para la salud de estos niños, y realmente vamos a ver unas generaciones que, si esto perdura, son unas generaciones donde la brecha también de dónde vivas va a ser absolutamente fundamental. ¿Qué estamos viendo? Y también lo sabemos por otras crisis. Tampoco para nosotros es nuevo este análisis. Cuando hay una crisis de cualquier índole, en este caso ha sido una crisis que también nos ha tocado a nosotros, pero quiero recordar con esto que la mitad de la población vive constantemente en una crisis humanitaria, en una crisis debida a los desastres naturales. Pero ahora que nosotros vivimos también estas crisis, ¿no?, lo podemos ver de una manera más cercana. Pero para otras muchas personas el hecho de vivir una crisis supone que al final los niños, pues, como decía, no vayan a la escuela, pero también tengan que entrar en el matrimonio infantil y también en el trabajo infantil. Y esto va a suponer también un gran reverso a ese esfuerzo y ese progreso que se habían hecho durante 20 años de progreso para sacar a todos esos niños del trabajo infantil. Se prevé que muchos de ellos tengan que volver a ese trabajo infantil. Esos serán nuestros objetivos. Ahora un poco los objetivos. Os he puesto el ODS 6 porque ahora que, bueno, todos sabemos que el agua cuán necesario es, ¿no?, para tener ese protocolo de higiene y que nos prevenga de contagiarnos. Bueno, yo creo que cuando veis eso, ¿no?, si uno se le cae la cara diciendo, es que claro, cuando no tienes ni agua a la que acceder, ¿cómo me voy yo a prevenir, ¿no? Y creo que este ODS 6 por eso lo quería meter. Pero volvemos otra vez a estos ODS que ya había hecho mención antes, ¿no?, y los vinculados con toda la parte de sostenibilidad. Ya sabemos que el cambio climático va a continuar produciéndose, y lo que sabemos es que se está produciendo a una velocidad mucho mayor de la prevista. Ahora hablaremos de eso. 2019, no COVID, pero pre-COVID, ha sido el año más caluroso. La década del 2019, de 10 a 19, ha sido la década más calurosa que es en la que se tienen registros. Volvemos a hablar de acidificación de los océanos, se está acelerando, degradación del suelo, especies masivas en riesgo de extinción, y otra vez un predominio de patrones insostenibles de consumo y producción. Y con esto, si os creéis que con esto había terminado, me temo que os voy a dar otra última noticia. Esto ya no es un informe de Naciones Unidas, es un informe que acabamos de sacar como Oxfam. Creo que ilustra lamentablemente muy bien en el mundo en el que nos movemos, donde, como decía Alba, desigualdad e insostenibilidad lamentablemente van de la mano. Os voy a explicar esto porque aterrorizan tantos datos, pero si veis en la columna de la izquierda es el porcentaje de población mundial dividida por rangos de riqueza, ¿sí?, donde tenemos abajo al 50% más pobre, el 40% de rentas medias, y después al 10% más rico, con esa persona negrita que es el 1% más rico. Cuando vemos y esto es el análisis que hemos hecho en los últimos 25 años, de 1990 a 2015. Lo que queríamos hacer es analizar en qué medida, ya sabemos que las emisiones de carbono han aumentado, sabemos que han aumentado en 25 años en un 60%, sabemos que hemos utilizado, el crecimiento de las emisiones ha sido lo mismo en 15 años que en 140 años antes de la época preindustrial, ¿vale? O sea, realmente es exponencial. Estamos ante algo absolutamente histórico, lamentablemente, a pesar de todos sus acuerdos, pero queríamos ver qué hay detrás de ese crecimiento y quién está provocando ese crecimiento. Yo creo que esto es realmente lo interesante de estos análisis. Bueno, pues lamentablemente uno lo podía, ¿no?, intuir, pero cuando le damos datos y lo reflejamos con datos, esta realidad llama aún mucho más la atención. En la siguiente columna está el porcentaje del aumento total de emisiones.
Hay algo, y lo vinculo otra vez con COVID, cuando estamos en medio de la pandemia, ¿no? Habían como buenas noticias, todo el mundo nos queríamos coger a esas buenas noticias, ¿no? Siempre se hablaba, bueno, por lo menos hay menos emisiones de carbono, cierto. De hecho, las emisiones de carbono se han reducido un 6% a lo largo de estos meses. Es un dato absolutamente histórico. No se había dado, ¿no? Igual que os hablaba de todo ese crecimiento acumulado de emisiones, durante estos meses se han reducido en un 6%. También os diré, como siempre, las buenas noticias son limitadas porque si queríamos llegar a esas reducciones de emisiones del Acuerdo de París, queréis, esto os lo cuento un poquito mejor, que es esos acuerdos que se llegaron en 2015, en donde se juntaron todos los países y dijeron que para no alcanzar ese 1,5 grados de calentamiento global, para no tener las consecuencias que ya los científicos nos venían avisando, se tenían que llegar a unas reducciones de emisiones de carbono. ¿Sí? Bueno, pues hablaban que cada año tendríamos que reducir un 7,5% esas emisiones, 6% ni llegamos. Pero bueno, por lo menos había una reducción. Pero ¿por qué digo que esto es importante? Porque cuando hablamos de calentamiento global es la acumulación de las emisiones a lo largo de los años. Se quedan ahí las emisiones, se quedan en la atmósfera. No hay manera de borrar y cuenta nueva cada año. Entonces, el hecho de que en este año 2020 se haya reducido es positivo, pero hay que mirar en el cúmulo de estos años y cuando miramos el cúmulo seguimos viendo que estamos muy por encima. Bueno, pues vuelvo entonces otra vez a esta gráfica y entonces espero que se haya entendido, ¿sí? Si no, me lo preguntáis sin problema. Cuando miramos a ese porcentaje de aumento, ¿quién está detrás de ese 60%? Vemos que el 10% de esa población más rica corresponde al 46%, es decir, casi la mitad del crecimiento de las emisiones corresponde a ese 10% más rico. Vemos que casi es lo mismo, que estamos hablando aquí de 750 millones de personas, ¿sí? Alrededor de 750. Ese 49%, esa renta media, estamos hablando de alrededor de 4.000 millones de personas, es decir, que 4.000 millones de personas son responsables de lo mismo que 750 millones. Ahí vemos que hay una inequidad aplastante, pero más aún cuando nos vamos a ese 50% más pobre, que son alrededor de 3.100 millones de personas, que solo son responsables del 6%. Da igual los datos, yo creo que aquí con que os quedéis con esa imagen de realmente la responsabilidad de las emisiones de carbono está claramente, ya no solamente en los países ricos, sino dentro de los países ricos, en personas muy identificadas. Y es más, no solamente en los países ricos, nos hemos encontrado que estas personas, ese 10%, están en los 5 continentes. Si bien es cierto que el tercio de ellas viven en Estados Unidos y en Europa, hay personas también de este 10% que viven en África, viven en China, viven en Oriente Medio, viven en América Latina, ¿vale? Yo creo que esto, bueno, nos demostraba un poco en la foto en la que estamos actualmente y en la que tenemos que competir. Yo creo que con esto, Alba, no doy ya ninguna, porque si no os voy a volver locos, pero creo que esto sí que muestra una foto clara de dónde estamos. La verdad es que es súper interesante, Paula. Nos has dejado, bueno, al menos a mí, con esas cifras, pues si antes ya teníamos esa sensación de que no avanzábamos y de que tras 5 años pues no estábamos consiguiendo lo que nos habíamos propuesto y que luego además encima el COVID viene también a ralentizar pues ese progreso, semiprogreso, bueno, pues después de ver las cifras es un poco... Entonces, lo que te pediría ahora es... la situación en España, ¿cómo la ves? Es decir, ¿cómo nos está afectando, por un lado, estos 5 años de compromiso y después, y también con todo lo que sería la pandemia, que ya sabes que España arroja unas cifras a nivel europeo pues escalofriantes, que incluso a nivel de la OMS pues ya están diciendo que están bastante preocupados por lo que ocurre en España. Y lo sumaría al hecho de que, bueno, ya sabes que cada julio de forma voluntaria los países van a las Naciones Unidas y un poco se examinan voluntariamente sus progresos. España lo hizo voluntariamente en el 2018. Entonces, era, bueno, pocos hechos y muchas promesas.
y un poco también ver tu visión de 2 años más tarde y encima con COVID, ¿cómo nos ves? Sí. Para explicar bien cómo estábamos antes de COVID, también voy creo que lo más visual es poder compartiros esta foto también, que se ve, ¿sí? ¿La veis bien? Vale. Bueno, pues esto, volvemos otra vez a hacer un poco el paralelismo, ¿no?, entre lo global y España, y vemos que somos un espejo, sin duda, de la realidad internacional, la tenemos bien reflejada aquí en España. Así que vayamos primero de todo a ver esta foto que, como digo, era 2019. Aquí vemos pues, los 17 objetivos y un poco veis aquí, para explicaros el gráfico, esto es, los puntitos es la capa del logro que habíamos alcanzado y las flechitas es la tendencia, ¿sí? Y siempre, bueno, estos indicadores siempre están medidos en estos dos aspectos, que creo que uno, miran hacia dónde va esta tendencia, que a veces, aunque no estés en buena situación del alcance, pero hay unas buenas medidas que te indican que vas en el buen camino, o al revés, que vas en el mal camino, ¿no? Imaginaros, los colores yo creo que ya expresan de por sí lo negro, lo verde es lo positivo, lo rojo, por supuesto, es lo negativo. Foto fija. España en el último análisis se situaba en el país 22 de los 166 países. Eso nos hizo caer un puesto con respecto a 2018, donde estamos en el puesto 21. En cualquier caso, estamos por encima de la media. Alrededor del 75% de los indicadores estaban en progreso. Esto en verdad no reflejaba, no reflejaba una mala realidad. Creo que también es importante decir que hay algo que ha lastrado constantemente, y yo creo que lo hemos hecho saber al Ejecutivo desde las distintas instancias, algo que nos ha lastrado mucho en el progreso y en el avance de los ODS en España, ha sido que hemos tenido, bueno, ya sabemos que los presupuestos generales de Estado es algo que es un arma política y que llevamos lastrando desde 2018, con todas estas locuras políticas que tenemos, pero en cualquier caso no ha habido un alineamiento de esas líneas presupuestarias a cada uno de los objetivos. Esto es algo que está en otros muchos países y, por supuesto, cuando tienes asignado un presupuesto, pues te permite ser mucho más eficaz y utilizar recursos mucho más eficazmente para el objetivo y marcar los hitos y la consecución de los mismos. Pues esto no ha sucedido. Hay un compromiso del gobierno actual que justamente estos presupuestos generales de Estado, que tan polémicos están siendo, sí que iban a tener este alineamiento con los ODS y con la Agenda 2030. Ya veremos si esto realmente se logra, pero por lo menos sería realmente algo muy positivo para poder avanzar y más necesario que nunca, como veremos ahora. Bueno, volviendo un poco a esta foto, vamos por lo positivo. Vamos a empezar por lo positivo, donde estamos en 2019. Lo positivo, vemos que, bueno, alcance ya conseguido, vemos que no hay ninguna bolita verde, ¿vale? O sea que esta también es la realidad. Ahora, en tendencia positiva, como decíamos, el objetivo 3, salud, muy cuestionable ahora. Ya sabemos que la esperanza de vida ha caído un año, solo en unos 4 meses, o sea que esto claramente ya no será más así, pero bueno, hasta la fecha lo era. El objetivo 6 de agua y saneamiento y el de crecimiento económico. Lamentablemente también vamos a ver un gravísimo reverso en esta tendencia positiva. Y la parte de institucionalidad. Y esta sí que la quiero destacar, porque bueno, siempre hay que ir a aferrarnos, ¿no?, también a lo positivo, y esto es algo que por lo menos durante este Ejecutivo ha venido para quedarse. Ya sabemos que hay 2 vicepresidencias, una directamente vinculada a la agenda de ODS. Esto es realmente positivo porque eso es bueno, tiene desde el liderazgo político y creo que deja impronta de dónde quieren ir, y creo que eso es significativamente positivo. Y después el Ministerio de Cambio Climático y Transición Justa y creo que también, bueno, eran las 2 instituciones, los 2 nuevos ministerios que nos permitían ver que había allí un atisbo de
positivismo, ¿no? De positivo, porque al final lo que refuerza es que haya mayor prioridad en la agenda política. Lo cuestionable, también muy cuestionable, y yo os podría dar muchos ejemplos de cuán cuestionable es la coherencia de políticas. Esto, bueno, en nuestra jerga es muy conocido y esto al final es que, bueno, puedes decir mucho desde un ministerio, pero si no casa con lo que dice otro ministerio, pues poco puede ser, ¿no? Y un poco por ponerlo en el en la jerga educativa, pues al final la agenda de los ODS no deja de ser una María frente a un monstruo como puede ser Hacienda. Así que si Hacienda no acompaña a los ODS, como decíamos antes, pues no deja de ser algo que es más mero voluntad política, pero no transformativa y no realmente que cambien hechos. Así que bueno, ahí nos quedamos con esa parte institucional. Si vemos tendencias, vemos como yo me voy a quedar con dos y creo que es aquí donde vamos a insistir, ¿no? Vemos la parte negativa y vemos los puntos rojos y os cuestionaréis el objetivo 2 y el objetivo 13, quizás no tan cuestionable, ¿no? Que nos llame tanto la atención. El objetivo 2, ¿por qué íbamos tan mal? Porque hace alusión no solamente a reducir la extrema pobreza, o sea, a reducir el hambre, perdón, sino también a reducir la obesidad. España lamentablemente iba en deterioro de el aumento de los índices de aumento de obesidad entre los menores de 5 años no dejaba de aumentar. Y eso es también el otro lado de la moneda de la inseguridad alimentaria. Así que esto es lo que explica ese punto rojo. En relación al objetivo 13, ese punto rojo se debe exclusivamente al aumento en las emisiones de carbono y de esto hablaremos más tarde. Así que esto es en lo que nos estamos actualmente y la foto que nos dejaba este 2019 antes del COVID. Voy a ir haciendo un zoom, ¿no? Hemos visto que teníamos ese, bueno, ¿no? Yo si fuese cualquier persona que me interesase en estos objetivos me cuestionaría qué estamos haciendo para ir tan mal en todos los... No lo he dicho, pero si estabais un poco fijándoos, veías que haciendo una vez más espejo de lo que estaba pasando a nivel internacional, todos esos objetivos, el 7, el 11, el 12, el 13, que hacen alusión a todos los indicadores que apuntan hacia la sostenibilidad de nuestro país, pues también o iban en naranja o en declive, ¿sí? O sea, eran puntos o flechitas naranjas. Así que por esto, un poco, pues, tenemos que volver a hacer el zoom en la parte ambiental, en todo lo relacionado con la sostenibilidad ambiental, porque como decíamos, el objetivo 3 al final tiene esa explicación y esa justificación. Pero entendamos un poco mejor y un poco también respondiendo a la pregunta que me planteaba Alba, ¿qué ha pasado, ¿no? Con ese compromiso de España con la lucha contra el cambio climático y por qué se justifican esos indicadores. Pues vayamos a ello. No sé, seguramente habéis oído muchas veces hablar de esta cifra, ¿no? Necesitaríamos un planeta y medio para mantener nuestro nivel de consumo a nivel planetario. Un planeta y medio para mantener este nivel de consumo. Ya es llamativo, pero es que cuando te vas a España necesitaríamos 3 veces los recursos naturales que estamos utilizando actualmente para mantener el consumo actual de España. 3 veces. Así que uno ya pues empieza a entender un poco por qué tenemos ese punto rojo. Pero es que además España vive una realidad a la que no podemos dejar de mirar, y es que todos los análisis científicos identifican a España como uno de los países más vulnerables al cambio climático y de mayor riesgo de desastres naturales en Europa. Estamos hablando que cerca del 11% de nuestro territorio tiene un alto riesgo de convertirse en un desierto a finales de este siglo.
Estamos hablando de que España es el tercer país con mayor riesgo en Europa de que su población se vea obligada a desplazarse por desastres naturales. Esto ahora mismo nos suena muy lejano, pero lamentablemente de aquí a poco nos va a ser muy familiar. Así que esta es la realidad que no podemos obviar, como decía antes. Después tenemos esas emisiones que claramente nos ponen con ese gran punto rojo, ¿no? Con ese gran fracaso, que han aumentado y no han dejado de aumentar, pero es que no hayan dejado de aumentar, es que somos el país que más emisiones de carbono emite desde 1990 en Europa, el que más ha crecido las emisiones. Otro dato para tener muy en cuenta. Y después hay otro factor más, y es que tenemos un modelo energético absolutamente obsoleto. Tenemos una dependencia del modelo económico, nuestro modelo de desarrollo se ha basado en sectores altamente contaminantes, las infraestructuras, el turismo, el regadío intensivo, todo esto son grandes emisores de carbono, y así ha sido como nos hemos ido creciendo de manera muy desigual, pero creciendo. Y a todo esto, como el otro lado de la moneda, tenemos una falta de medidas estructurales que han sido incapaces de poner freno a estas emisiones. Y creo que con esto, creo que también es importante, bueno, supongo que no seríais conscientes, pero España no tiene una ley de cambio climático, cosa que el resto de los países llevan 10 años al menos con una ley de cambio climático. Esperemos que justamente ahora está en fase de enmiendas en el Congreso de los Diputados, esta ley de cambio climático, y esperemos que esto pues, sea un paso positivo, ¿no? Pero no dejamos de tener una desventaja de 10 años con respecto a otros muchos países de nuestro entorno. Pero es que vamos a seguir. ¿Por qué España ha dado la espalda a esta lucha contra el cambio climático? No queda aquí, lamentablemente. Es el país que más subvenciona a las centrales térmicas. Es quien lo empezó a hacer. O sea que ya ahí teníamos batimos récord, pero quizás no el récord que queríamos tener. Hemos subvencionado a todas, las de carbón, las de gas, las de fuel. Tenemos además la factura de luz que está por encima de la media europea. Además tenemos un reto demográfico absolutamente que creo que a nadie tampoco se le escapa, y de hecho el Ministerio de Transición Justa también ha incorporado ese reto demográfico como parte de sus objetivos. Porque en este modelo de producción también tenemos una España que son dos Españas. Por un lado tenemos estos grandes núcleos urbanos y por otro lado tenemos esta gran medio rural que se ha despoblado, y que esperemos que ahora también el COVID, bueno, pues nos vuelva a replantear dónde nos podemos localizar y dónde podemos generar también nuevas economías en nuevos territorios. Para que todo España, esta es la realidad de España, y yo creo que explica perfectamente, así como en grandes titulares, por qué tenemos este gran punto rojo, ¿no? Si España quisiera revertir toda esta situación, tendría que reducir sus emisiones de carbono en un 55% para el 2030, ¿sí? 55% para el 2030. 2040 tendríamos que tener una descarbonización absoluta, ¿bien? Emisiones cero. Esta es la propuesta que mantenemos todas las organizaciones y que muchos actores, y también hay muchos actores del sector privado, y ahora lo veremos, cómo también se ha unido a esta demanda, porque si no, no lograremos alcanzar o superaremos más bien ese grado y medio. Esta es la teoría, la realidad. ¿Qué vemos? Ya sabíamos, España es el gran emisor, el que más emisiones ha crecido, ¿no?, a lo largo de estos años de la Unión Europea, pero cuando vemos a la realidad de lo que se está debatiendo actualmente en los distintos normativas, porque ahora es verdad que hay un boom de normativas y de marcos también a nivel mandatorio que está exigiendo la Unión Europea, lo que vemos en estas propuestas, que por ahora son borradores y por tanto tenemos ese margen de maniobra, ¿no? Ahí, Alba, eso que decías tú, ¿dónde tenemos, ¿no?, dónde podemos anclarnos? Esta es una de ellas. Ahora son borradores, pero en ese borradores lo que están hablando es un 21% de reducción de emisiones, muy lejos de ese 55%. Así que seguimos viendo cómo España, a pesar de todos los esfuerzos, sigue dando espaldas a la lucha contra el cambio climático. Las consecuencias de la inacción, porque yo creo que es falta de acción, falta de ambición
lo veíamos con las emisiones, pero no solo. Lo vemos en todos los ámbitos. Yo creo que todos somos, ¿no?, testigos de lo que estamos viendo y cómo por una razón o por otra esa lucha contra el cambio climático la seguimos viendo evidente. Pero si lo vemos, por ejemplo, estos ecosistemas hídricos, vemos como ya en el 2016, o sea, hace 4 años, la mitad de nuestros ríos, de nuestros humedales, de nuestros acuíferos estaban ya en mal estado. O sea, que ya partimos de esa realidad. Vemos que solamente en un país que tiene todos los factores para tener toda la energía renovable, desde la eólica hasta la solar, pues solamente producimos el 39% se basa en energías renovables, muy lejos de cualquier otro país de nuestro entorno. Y además nuestra energía renovable depende fundamentalmente de la hidráulica, que es una energía que depende mucho, lógicamente, de las estaciones, con lo cual es muy poco estable. Vemos además que ya nos está afectando nuestra salud. Hay un dato que a mí me parece escalofriante: alrededor de 38.000 personas mueren por contaminación, por razones vinculadas a la contaminación atmosférica. Eso es 30 veces más personas que mueren que por accidentes de tráfico. Cuando nos llevamos las manos a la cabeza por la cantidad de gente que muere por accidentes de tráfico, pensemos que hay gente que muere 30 veces más que muere por esta contaminación atmosférica. Pero, y esto lo voy a dejar para después porque quiero vincularlo con otra cuestión, pero España, ya con esto ya lo tenemos todo, España está en el 7º lugar de países dentro de la Unión Europea que más alimentos desperdicia. Es decir, que es que realmente no hay ningún ámbito un poco esperanzador. Los hay. Pero así visto todos estos datos que estoy dando, no lo parece. Y uno pensaría, bueno, hemos contaminado, nos llevan 3 veces los recursos que tenemos para llegar hasta aquí, pero oye, hemos conseguido un país donde hemos crecido todos, donde hay igualdad, donde no hay pobreza, donde todos estamos, ¿no? Hay una gran bolsa de renta media. Lamentablemente es que esto no es así. Y esto que veíamos, si os acordáis, ¿no?, ese gráfico que mostraba de los datos que hemos extraído de un análisis de Oxfam, es algo muy similar a lo que está pasando en España. Es decir, este modelo de consumo y este patrón de producción lo que ha favorecido es a los más ricos, porque los más pobres o las rentas medias se han vuelto a quedar atrás. Y lo vuelvo a decir con datos. Tenemos el 10% de la población española ha caído en pobreza energética. Es decir, son personas que durante el invierno no pueden poner a calentar su casa y en verano no pueden poner a enfriar su casa. Dicho así, muy sencillamente. 10% de la población y se espera que vaya mucho más porque, como ya sabemos, el COVID nos ha traído mucha pobreza a nuestro país. El 10%, os doy otro dato más, el 10% de los más ricos emite 3 veces más que el 10% más pobre. O sea que realmente, ¿qué hemos hecho con este patrón de modelo de consumo y de producción? Hemos enriquecido a unos para empobrecer a la gran mayoría, ¿sí? Y yo creo que esto, que uno cuando lo ve hacia afuera y dice modelo global, dice, bueno, es global, no, pero es que aquí lamentablemente tenemos más de lo mismo. Estoy siendo un poco halagüeña, pero si quieres ahora, Alba, vamos a la hora que, si te parece bien. Sí, pues, porque yo creo que a lo mejor aquí podemos introducir algunos aspectos un poco más para la esperanza. Después de esta radiografía que has explicado muy bien, de dónde venimos, cómo estamos a nivel internacional, cómo estamos en España, pues sí que me gustaría pues que nos explicaras y compartieras con nosotros pues esas tendencias, ¿no? Y ahora qué se puede hacer. Y también a nivel global, pensando en todos los asistentes que no son de España y que están aquí tan amablemente escuchándote, que vienen de países de Latinoamérica u otras partes de Europa, que también estaría bien tener esta visión de la hora que global. Efectivamente.
Bueno, yo creo que tenemos una década decisiva en términos de cambio climático. Siempre acordaros que estamos hablando de 2030, es la Agenda 2030, pero también es el Acuerdo de París de 2030. Parece que en 2030 todo tiene que suceder, pero es real, es así. Ya sabemos, esto es base científica, no es ideología de un lado ni de otro. Y yo creo que ahora más que nunca tenemos que confiar en esos datos científicos porque también son los que nos previnieron de una crisis sanitaria como la que estamos teniendo ahora, a las que muchos hicimos oídos sordos y lamentablemente estamos aquí. O sea que tenemos esa década, es fundamental para España y para el resto del mundo. Véase Argentina, Perú, Bolivia, China o Estados Unidos, ¿no? 2030 es el año clave. El presupuesto de carbono, antes nos lo he explicado, pero el presupuesto de carbono es ese techo máximo al que podemos alcanzar, del cual si nos pasamos es cuando ya superaríamos ese 1,5 grados, ¿vale? Ese techo de emisiones de carbono se estima que nos lo vamos a pulir, por decirlo así, en 9 años, ¿no? 9 años, no llegamos a 2030. Ya sabemos quiénes son los más responsables, los que más han emitido, los países desarrollados, y tenemos esta foto global, los países que se han industrializado y lo han utilizado estas emisiones para desarrollarse, frente a todos aquellos países que no lo han hecho y que no se han industrializado. Yo creo que aquí volvemos otra vez con esa foto global tan necesaria, que no hay otra manera de entender el cambio climático si no es con una mirada global, ¿sí? Porque esto es un fenómeno que afecta a todos, afecta entre países y afecta dentro de los países. Y donde vemos claramente, volvemos a acordarnos, ¿no?, de ese 6%, del 50% más pobre, que ese 10% más pobre en España, de ese 10% en Argentina, ¿no? Lo podemos ampliar a cualquier país. Bueno, pues sabemos que son estos grandes países, grandes emisores, donde dentro de esos grandes países emisores tenemos a los grandes ricos. Así que esto yo creo que, como siempre decíamos, ¿no?, cuando podemos ir a saber y a identificar dónde están los grandes emisores, es ahí donde podemos actuar, ¿no? Yo creo que esto también nos da, ahora lo veremos cómo, pero yo creo que ya vamos haciendo pequeños zooms que nos permiten avanzar en el cómo, ¿no? Sector privado. Yo creo que, por supuesto, esto no le cabe la menor duda a nadie, que es el actor clave que también tiene que actuar. Todos tenemos que actuar. Yo creo que en esta agenda no nos podemos perder ni uno, ni a nivel individual, ni a nivel colectivo, ni en nivel del sector en el que estamos hablando. Y yo creo que ahí queda mucho por hacer. Y aquí os lo representaba con esto, pero hay miles de análisis, miles de proyectos y todos van un poco apuntando en la misma dirección. Yo creo que en España ha habido, a nivel mundial, yo creo que ha habido la Agenda de 2030 ha habido una muy buena resonancia a nivel del sector privado. Lo han incorporado de mejor o peor manera, a nivel narrativo, retórica, a nivel de verdad de puesta en práctica. Pero yo creo que con una visión incluso, se diría, panorámica, ¿no? ¿Cuántas agendas hemos tenido? ¿Cuántas iniciativas hemos tenido? Yo qué sé, después de 20 años en este sector hemos estado hablando, ¿no?, del 0,7, ¿os acordáis de ese famoso 0,7? Caso omiso, nadie, o sea, éramos 4 los que nos manifestábamos, no, nunca pasó. Y hemos visto otras agendas que no han movilizado, ¿no? Y de repente esta sí ha movilizado. Yo creo que sin lugar a duda me quedo con que realmente aquí tenemos un gancho que no nos podemos olvidar, y yo creo que esta red es fabulosa porque justamente, ¿no?, hace eco de esa necesidad de que todos necesitamos conocer qué hay detrás de esta Agenda 2030 y qué actores, todos los actores tenemos un rol, ¿no? Vuelvo un poco a esta parte de donde todavía nos queda un reto, ¿no? Y os ejemplifico, me parece ilustrativo, ¿no? Si bien es verdad todo lo que acabo de decir, vemos cuando hay un análisis muy interesante que se llama el Policy Tool, que os animo a que lo miréis. Se analizan más de 100 empresas inversoras en todo el mundo. Perdonadme que he sacado el caso español, pero hay ejemplos en todos los países, donde vemos cuál es el compromiso de estas entidades financieras que dicen en sus
en sus memorias anuales que tienen un compromiso con el cambio climático, pero bueno, hay que un poco analizar detrás de esa retórica qué hay detrás, ¿no? Y cuando vamos a ver qué hay detrás, vemos que muchas de estas empresas y estas entidades financieras siguen financiando a las grandes contaminantes. Vemos que, bueno, aquí os pongo el ejemplo de estas 4 empresas españolas, Santander, BBVA, CaixaBank y Mapfre, donde gran porcentaje de su portafolio todavía siguen viendo una gran huella marrón, diríamos así, ¿no? De altamente contaminante. Gran margen de maniobra para todo este sector privado. Oportunidades, ahora ya sí que sí, vamos a las oportunidades. Grandes oportunidades que incluso de grandes, peores momentos, no de malos momentos, siempre se encuentran buenas oportunidades y el COVID no es una excepción. Tenemos ahora el plan de recuperación, seguramente que todos habéis oído hablar de él, de este plan de recuperación que viene de la Unión Europea. Estamos hablando de más de 2.000 billones de euros, ¿no? Para los próximos 6 años. Un presupuesto que va de 2021 hasta 2027. De ellos hay un compromiso ya de la Comisión que el 30% de ellos tienen que ir dirigidos a esta transición climática. Esto es un aspecto muy positivo. Lamentablemente vamos a ser un poquito críticos y lo que uno se cuestiona es qué pasará con el resto 70%, ¿no? Y si vamos a seguir financiando a empresas contaminantes o no. Yo creo que la oportunidad es ese 30%, por supuesto, y yo os diría, hay una segunda oportunidad de ser muy vigilantes y desde cada uno, desde los roles que tenemos, y creo que esta red también lo podría ser, vigilantes de qué pasa con ese 70% restante, ¿no? Y ir sabiendo y monitoreando. Yo creo que no hay nada mejor que hacer como de watchdog, ¿no? de ese perro verde, ¿no? Pero muy necesario para vigilar dónde va el resto de esos fondos, que van a ser fundamentales, y especialmente para un país como España, tan damnificado por esta crisis, ver exactamente quién se va a beneficiar de esos, y ya os diré, ya no solamente quién se va a beneficiar de nosotros, sino cómo se van a hacer en la negociación para el reparto de ese dinero, ¿no? Sabemos que hay mucha captura política empresarial de muchos intereses y ahí es donde también en ese momento, ¿no? en ese punto cero de las negociaciones donde también tenemos que estar, por lo menos que haya voces alternativas a los lobbies que ya sabemos que existen. Así que para mí esta abre una gran oportunidad y que tenemos que estar siguiendo. Otra magnífica oportunidad, que esta sí que realmente nos ha llenado esta semana, ¿no? Esta es la semana del clima. Hoy es el día que todas las juventudes climáticas están saliendo a las calles en la medida posible. La Asamblea General, esta ha sido su semana climática y en esta semana climática China ha hecho un gran anuncio que ya ha hecho su apuesta por la descarbonización para el 2060. Realmente, si podemos contar con la descarbonización de China, que eso supondrá bajar la temperatura global entre un 0,3 y un 0,2 a nivel global. O sea, realmente estamos hablando de magnitudes absolutamente impresionantes. Esto yo creo que es una gran alegría para esta agenda de la sostenibilidad. Pero es más, si unimos a China con la Unión Europea, ¿no? Ese compromiso de la Unión Europea de esa descarbonización para el 2040, estamos hablando que un tercio de las emisiones, donde se producen las emisiones, se podrían estar reduciendo y podrían ser cero para el 2060, ¿no? Esto también es una gran oportunidad y algo que vamos a tener que estar muy vigilantes. Parte negativa, bueno, veremos aún Estados Unidos, veremos a ver que no están las elecciones, pero a día de hoy todo el plan de recuperación de Estados Unidos no tiene ni un atisbo de fondos verdes, lamentablemente. Pero bueno, creo que también nos brinda una oportunidad a las elecciones europeas. Hay iniciativas, os decía, ¿no? El sector privado yo creo que para mí está siendo, está mostrándose tener un liderazgo muy claro y muy evidente, aunque solo sea en retórica, pero es que no le quiero quitar tampoco el mérito a la retórica, ¿sí? Cuando también volvamos a mirar con perspectiva, ¿sí? Eso que las ONG solemos ser muy, muy combativas con la retórica, pero creo que también tiene un punto que hay que aclamar, ¿no? Y que hay que darle su punto de gratitud. Y es que cuando tú ves que realmente tienes a las grandes empresas mundiales, desde Amazon, IKEA, apostando y siendo líderes actualmente en esta misma semana, ¿no?
apostando por esa descarbonización, haciendo sus apuestas, haciendo sus compromisos, creo que eso ya cae en cascada y también cae en cascada la cadena de producción, porque no dejamos de pensar que IKEA al final tiene detrás grandes números de pymes que también tendrán que sumarse a esa carrera de la descarbonización y no les quedaba más remedio, y creo que el impulso de estas grandes empresas al final creo que es positivo en otros muchos términos, en una mirada mucho más grande, mucho más internacional. Así que eso creo que es una gran oportunidad. A nivel nacional, voy un poco global nacional, pero porque veamos que también hay oportunidades en todos los espacios. A nivel institucional tenemos procesos muy relevantes, hablamos de esa ley de cambio climático, estamos también hablando de una estrategia de largo plazo, que es una normativa que viene por obligación desde la Comisión Europea, que ahora mismo está también abierta al proceso final ya de elaboración. Vemos esos, ya con mirada ya más cercana, esos presupuestos generales del Estado, que los podremos finalmente alinear con los objetivos de desarrollo sostenible. A nivel de la Unión Europea también ahora es un momento absolutamente clave. En las próximas semanas, en octubre, también finalmente se va a estar renegociando ese 55%. Sabemos que la comisaria ya está apostando por ello, sabemos que hay un gran número de empresas, entre ellas empresas españolas, que lo están reclamando. Una vez más, creo que hay que aplaudir este compromiso y esperemos que finalmente, bueno, primero en la instancia parlamentaria, los europarlamentarios lo firmen así, después en la Comisión y finalmente en el Consejo. Al final no dejamos de que sean los Estados miembros los que lo tienen que firmar y esperemos que ahí esté el compromiso de España. Y yo creo que, y ya con esto voy terminando, creo que sin lugar a duda, Alba, para mí la mayor oportunidad, sin lugar a duda, es el compromiso ciudadano. Yo creo que no estaríamos hablando de nada de todo esto si no hubiésemos visto cómo la gente se está saliendo a las calles. Y ya no los sospechosos habituales, ¿no? Las ONG, bueno, ¿no? Esta parte muy marginal de la sociedad, sino realmente las juventudes. O sea, las juventudes de la gente, en vez de ir a sus clases, están yendo a manifestarse porque quieren un planeta mejor, porque ese presupuesto global del que estamos hablando nos lo vamos a liquidar. Y estas nuevas generaciones no tendrán nada. Así que estas son para mí la población pobre, la población más vulnerable y también estas generaciones las que van a ser las más damnificadas, pero creo que hay una gran esperanza con estas juventudes y ahora, ¿no? En esta semana he oído a tantas personas hablando desde Uganda, desde Chad, desde Bolivia, comunidades indígenas, que hablan desde otro lugar, hablan desde otro espacio que es mucho más combativo. Han logrado estar en espacios que jamás nadie ha logrado estar. O sea, han abierto la Asamblea General, que nadie había podido hacer eso, ¿no? Están hablando no solamente a nivel político, también están teniendo un espacio a nivel del sector privado. Creo que están haciendo algo que jamás hemos visto y creo que eso para mí es lo más esperanzador. Y ya por último, para mí la COVID, ¿no? Sorprende que esto sea una oportunidad, pero para mí cuando siempre está este dilema, ¿no? Lo ambiental, lo económico, pero hay una cosa que nos ha cambiado la vida, ¿no? Y es esta crisis. Cuando mi experiencia, como os decía Alba, al final no deja de ser estar en países, yo he estado trabajando y viviendo en países que fundamentalmente estaban pasando por un conflicto o siguen pasando por un conflicto o por desastres naturales. Eso ha sido mi expertise fundamental. Y claro, ellos saben lo que es vivir una crisis. Para nosotros es nuevo. Vivir una crisis sanitaria es algo nuevo. Cuando tú vives constantemente diezmado por una crisis, lo que hace solamente venir otras crisis es sumar crisis más crisis. Yo me acuerdo que hablando el otro día con una refugiada siria me decía, bueno, mira, es que esto, sí, la COVID, sí, bueno, hay que tener mucho cuidado, pero que yo tengo más miedo a las bombas. Claro, evidentemente, tengo más miedo a las bombas. Esto para mí es muy relevante, pero para mí más relevante aún, creo que ahora más que nada cuando nos digan prevención, sabemos de qué estamos hablando. Cuando nos digan crisis climática, vamos a entender cuándo es una crisis, porque ya estamos viviendo una crisis, es sanitaria, es económica, pero pongamos el apellido que queramos, pero no dejamos de vivir una crisis. Así que esto yo creo que no hay ningún cambio mejor como el cambio que lo sentimos, el cambio que
¿no? Todos sabemos que tenemos que levantarnos e ir a trabajar, o sea, lo sabemos, lo tenemos que hacer, ¿no? Pues lo mismo es ahora mismo. Yo creo que esta crisis nos ha venido para ¿no? movernos y mover esta que antes nos quedaba como muy lejos, ¿no? Hablar de crisis climática, y ya realmente ya está aquí. Y ya ahora nos vamos a tener que movilizar sí o sí para prevenir y para escuchar esas voces científicas que hasta ahora dejábamos un poco de lado, pero ahora ya vamos a tener que creer y vamos a tener que actuar. Y ahora sí que yo creo que con esto lo dejo. Pues de verdad que estoy eternamente agradecida, Paula, porque en esta horita y 10 minutos así, la verdad es que nos has ilustrado muchísimo, nos has contextualizado, nos has dado datos y luego y ha habido también tiempo pues para preocuparnos muchísimo, pero también para tener esa esperanza y sobre todo ese refuerzo de compromiso de que si no es la ciudadanía, pues no va a ser nadie, porque incluso el comentario que tú hacías de las grandes empresas se mueven porque tienen una reputación que cuidar y porque hay una sociedad y hay unos clientes que puedan decidir de la noche a la mañana dejar de comprar. Entonces, ahí, aunque sea interesado, hay que reconocerlo, es cierto, pero que no es porque se hayan erigido de la noche en la mañana de nada líderes del cambio climático, sino porque hay unos intereses detrás. Bueno, tú conoces el famoso lobby Roundtable de Estados Unidos, que engloba casi 200 empresas como IBM, Amazon, Apple, todas estas, las multimillonarias. Bueno, ellos deciden desde el año pasado manejarse, gobernarse a través del propósito y, sobre todo, no dirigirse solamente al beneficio de lo que serían los accionistas, sino al beneficio de lo que serían todos los actores. Pero lo hacen desde un punto de vista de que es que si a la sociedad le va mal, a mí mi negocio me va a ir mal, ¿no? Pero bueno, bienvenido sea todo esto y muy contenta de que hayas podido estar aquí hoy con nosotros. La verdad es que teníamos 50 millones de preguntas, la mayoría de ellas ha sido contestándola a través de lo que nos has ido explicando, y voy a rescatar solo dos, si os parece. Mira, una es de Blanca y Trinidad Terrero, que nos preguntaban que respecto a la infancia, ¿cómo consideras tú que deberíamos, todas estas organizaciones, incluida también la vuestra, desde el mundo de la cooperación, desde el mundo del asociacionismo, cómo deberíamos trabajar los mensajes de los ODS con los más pequeños? Si tienes algún consejo en ese sentido. Sí, sí, yo creo que hay, me parece fundamental la parte de la educación, sinceramente. Para mí es la gran apuesta, no sé, lo digo desde siendo madre, pero también desde viendo tu perspectiva, ¿no? Esto va de generación en generación y creo que ahí es donde está la fuerza del cambio, sin lugar a duda, en la educación. Creo que hay iniciativas realmente bonitas de cómo acercar los ODS a la educación y a los niños y a las escuelas. Parece que estoy haciendo venta, pero creo que hay una iniciativa muy interesante en Oxfam que se llama la Red de Educadores, que si queréis después también os paso los contactos a través de Alba, donde hay toda una red de profesores que se han unido para generar material, ¿no? Y para generar también experiencias. Es internacional, hay educadores de todas las partes del mundo y son experiencias muy interesantes de cómo están ellos justamente, bueno, pues contando y plasmando en las realidades de los niños esta agenda de 2030. Muy bien, fenomenal. Mira, y Eva quería dar paso a Marta también. Sí, Quería comentar contigo. como nos hemos ido un poco de tiempo, pero no quiero que cerremos este café sin que no intervengáis, al menos alguien. Vale. Entonces, Marta, mira, ya tiene el micro abierto. Sí. Bueno, en primer lugar, Paula, muchísimas gracias por estar aquí esta tarde con nosotros, porque la verdad es que nos viene muy bien que alguien un poco nos ponga los pies en la tierra, nos dé un baño de realidad de cómo está la situación. Pero esto no quita para que, al revés, o sea, lo que nos debe hacer es tomar con más fuerza, ser más conscientes de que nuestra hoja de ruta es la correcta, o sea, la Agenda 2030 y los ODS están bien diseñados. Lo que hace falta es, por supuesto, que las instituciones las apoyen y, sobre todo, lo que has dejado muy patente es que
haya presupuestos y líneas de acción concretas, porque hay muchos planes, muchas leyes, pero obviamente si no se materializan y no se ejecutan, pues quedan en papel mojado. Entonces creo que falta ese impulso que quizás esta situación de pandemia pues, ha abierto los ojos también a las instituciones y creo que entre todos, porque todos somos actores implicados, pues vamos a pisar el acelerador y a ponernos las pilas para intentar recuperar todo aquello que hemos perdido en estos últimos meses. Y, por supuesto, agradecidísima de tu intervención porque pues eso, nos das un baño de realidad que es necesario para motivarse y tener más ganas todavía de estar implicado en esto. Genial, Marta. Yo creo que has recogido un poco el sentimiento de todos, ¿no? Del agradecimiento a Paula y bueno, eso, que veamos el reto que tenemos por delante, que es potente. No sé si alguien más quiere decir algo rapidito porque nos hemos comido el tiempo. ¿No? Vale, pues entonces, ya para finalizar, Mariana, ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí, ¿me escucháis? Ahí está. Sí, bueno, en primer lugar quería agradecer a Paola la fantástica presentación que ha hecho. No voy a comentar nada porque es que si me pusiera a comentar estaríamos como 3 horas aquí porque de verdad que me ha gustado muchísimo, ¿no? Doy fe. Sí, exacto. No, y agradecer a todas las personas que pues, nos han acompañado esta tarde. Las reflexiones son muy, muy interesantes también, que bueno, creo que nos ponen un poco a pensar y a reflexionar sobre todo el trabajo que hay que hacer y bueno, la motivación que tenemos que tener como personas que trabajamos y que creemos en el cambio, ¿no? Creo que cada una de las personas que están hoy aquí en este café somos agentes de cambio y estoy segura que cada una pensará qué puedo hacer yo para mejorar esta situación, ¿no? Muy a pesar de toda esa radiografía que es sumamente necesaria para saber en qué punto estamos. Y sí, para finalizar entonces la jornada de hoy, nos gustaría contar con vuestra valoración sobre lo que ha sido el ODS Café de esta tarde. Para nosotros es muy importante también trabajar, y estamos trabajando con mucho cariño, con mucho entusiasmo también, por crear esas metodologías necesarias y seguir trabajando con metodologías que puedan dar respuesta a esas expectativas que tiene cada una de las personas que siempre nos acompañan en el tratamiento de temas que más bien Paula ha hecho una radiografía de muchos de ellos, pero también queríamos conocer vuestra opinión sobre otros temas que a vosotros os parezca interesante para que nosotros podamos también ir trabajando colaborativamente y co-creando entre todos este mundo que necesitamos mejorar y seguir cuidando nuestro planeta. Entonces, mi compañera Eva va a poner ahora una pequeñita evaluación que no llevará más de 1 minuto para que podamos nosotros poder conocer esa valoración vuestra sobre lo que ha sido la actividad de esta tarde y daros las gracias, por supuesto, por estar y por participar. Vale, yo creo que ya la veis, ¿verdad? Es una valoración anónima, así que nos va a llevar más de 1 minuto. Exacto. Bueno, pues mientras acabáis la valoración, daros de nuevo las gracias a todos y a todas por estar hoy aquí y nada, emplazaros a vernos dentro de poquito en el próximo café. Me gustaría deciros que tenemos pendiente un montón de cosas, entonces vamos a tener que vernos muy a menudo en las próximas fechas, pues eso, reuniones a nivel internacional y también de aquí de España. Ya os iremos contando. Todos los que quieran, que estén aquí, que no pertenezcan a la red, si queréis uniros, os voy a dejar aquí en el chat el correo de la red España para que podáis uniros a nuestra red. Vale. Ahí está. Una pregunta, Eva, entro sin permiso. Adelante. ¿Cómo sé si estoy dentro de la red de promotores de España? Es que yo estoy en la internacional y el otro día estuve en otro punto de estos aquí.
estuve en un ODS, pero hace tiempo y no sé si en medio ha habido otro y si me ha llegado la información o no, y estoy como desubicada. Porque No te en el del preocupes, otro Maite. día, en el del otro día había líneas para poder trabajar. ¿Eso lo lleváis vosotros desde aquí o no? Ese es el programa estrella de la red a nivel internacional. Hay un programa de educación para el desarrollo sostenible que Sí, está siendo tan potente que se está comiendo a la red. vale, vale. Adolfo se Ahí ríe. Es que no se ha comido. No, Seguramente eso, exacto. pero ese es el programa de educación. Pero ahora te buscamos y ya te localizo para ver si estás dentro de la red de España, ¿vale? Por eso no vale, te vale. preocupes. Más que nada por saber si me tengo que dar o no. Y lo que sí es verdad que este ODS me ha llegado por email, entiendo. O sea, esta Entonces sí reunión. estás, entonces ya seguro estás, porque solo tenemos los correos electrónicos de las personas de la red en España. Vale, o sea que la última café fue hace tiempo, unas cuantas semanas. El último café en julio, después en agosto hemos Vale, cogido vacaciones a todos los niveles. vale, pues ya está. Entonces sí, es que ahora digo, estuve en uno y ahora este es el segundo que estoy. Ahora cuando habéis dicho, no, ya hacemos uno cada no sé cuánto, y yo digo, pues no, yo me los he perdido. Vale, me he perdido los primeros. Perfecto. No, pero ahora volvemos con fuerza, por eso os avisaba de que tendréis muchas noticias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y a todas. Un placer veros como siempre. Y muchísimas gracias también por las votaciones, porque han entrado ahí bastantes respuestas, que es lo que nos va a hacer avanzar también en... Eva, Sí. Sí, ay, muchísimas. disculpa, hay personas Hola, que... Chelo. Hola, cariño. Hola, Hay Chelo. personas que han levantado la mano, ¿no te has dado cuenta? No, pero veo a Rosario, veo una mano física ahí. Adelante, Rosario. Gracias, Chelo. Rosario, no te oímos, no sé muy bien. Veo que el audio lo tienes activo, pero no te oímos. ¿Me oís ahora? Sí, Ahora, ahora sí, ahora Sí. sí. Ahora sí. Solo apuntar una cosa, como Paula ha comentado la importancia de la educación en el cambio climático, comentaros que desde la Red Recida hemos hecho recientemente una guía de recursos educativos sobre cambio climático. Si queréis después a través de quien nos ha pasado el correo, pasamos el link por si os interesa y sobre todo por si queréis ampliarla porque es una guía participativa y abierta para cualquier persona que conozca recursos educativos porque van dirigidos a profesorados, familias, pues el sistema educativo. Entonces voy a tomar nota de lo que ha dicho Paula también de Oxfam, que no sé si estará metido, pero si conocéis algún recurso y chequeáis que no está, no me escribís y lo metemos, porque preveemos que para final de año sacaremos una segunda edición. Nada más, genial, gracias. genial, Rosaria, muchas gracias por compartirlo. Disculpa, desde la línea 2 de nosotros, de promotores de la red, esta bibliografía que dice Rosario, la tenéis ya a vuestra disposición. O sea, Vale. la podéis Chelo, ¿te bajar. refieres al programa de educación para el desarrollo sostenible? Sí, al programa de educación, lo que comenta Rosario está entre la bibliografía en el drive que compartimos. Con lo cual, Perfecto. aún lo podemos tener, aún lo tenéis más fácil. Y por supuesto, como dice, estamos abiertos a que cada uno que le interese pueda ir ayudando, incrementando y colaborando en todo lo que se necesite. ¿Vale? Vale, Chelo. Muchas gracias. Pues, Rosario, después, si te parece, envío el enlace a lo que nos comentabas por correo electrónico. Perfecto. Vale, pues creo que si no hay nada más, ahora sí, nos despedimos. Bueno, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Adiós, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós, gracias.